Bendiciones. En este momento estamos contentos por estar nuevamente aquí en el canal 38 de televisión, en la cual, cada uno de nosotros estamos pendientes, ¿verdad?, de nuestras pantallas. Este día va a ser un día maravilloso, especial, porque Dios siempre, a través de su palabra, siempre nos va a traer bendición a cada uno de nosotros. Estamos representando, hermanos, en este momento a la Alianza Ministerial Evangélica de Ciudad Juárez, en la cual preside nuestro presidente Joel Saldaña. Y le mandamos un caluroso, ¿verdad?, saludo a nuestro hermano y a su esposa Viridiana, que en ese momento ellos están ahí en la ciudad de Juárez. Estamos contentos en este día porque estamos representando, hermanos, a la Alianza Ministerial Evangélica de Juárez, en la cual, ¿verdad?, tiene juntos, tiene todos, unidos a todos los pastores de Ciudad de Juárez. Y en nuestras reuniones cada 15 días estamos, ¿verdad?, siempre trayendo proyectos, a la ciudad. Yo soy el pastor Aurelio Ávila de la Manantiales de Vida Eterna y en este momento me acompaña mi esposa. Dios les bendiga, hermanos. Le doy la gloria y la honra al Señor por permitirme estar aquí. Mi nombre es Lluvia Calzada Guevara y venimos también de la iglesia Manantiales de Vida Eterna. Dios les bendiga. Estamos contentos, ¿verdad?, en esta mañana porque vamos a abordar un tema que es muy importante para todos nosotros, y el tema que vamos a estar abordando en este momento es conquistando circunstancias negativas. Todos tenemos dificultades, situaciones trágicas y molestas en la vida. Si usted va a tener un nuevo comienzo, debemos aprender a lidiar con las circunstancias negativas que tenemos nosotros como cristianos. No se puede tener un nuevo comienzo, ¿verdad?, en cualquiera de las áreas que estamos hablando, a menos que aprendamos a vencer precisamente esas circunstancias negativas que vienen a nuestra vida personal. Circunstancias difíciles lo hacen a uno cansado, y el cansancio le cancelará su nuevo comienzo y el destino que Dios ha planeado para usted y para toda su familia. La Biblia dice que debemos amar a Dios con todas nuestras fuerzas. Y vamos ahí al libro de Marcos 12:30, si usted tiene su Biblia ahí a la mano, tómela y vaya a Marcos 12:30 y nos dice la palabra: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento que Dios nos da. Cuando estás cansado, y cualquiera de nosotros como cristianos y cristianas, cuando estamos cansados y agotados por el peso de las circunstancias negativas en nuestra vida, la fuerza espiritual, hermanos, se empobrece, se languidece, ¿verdad? Y el enemigo utiliza precisamente este cansancio como una oportunidad para poder atacarnos a cada uno de nosotros. Quizás en este momento tú estás pasando por una dificultad, con una situación difícil en tu vida personal, y es en el momento que sientes en tu vida personal que estás cansado, que estás agotado, y muchas veces ese tipo de emoción que tenemos nos lleva a nosotros a bajar la guardia en el camino de Dios. Y muchas veces vienen pensamientos: ¿por qué me está pasando esto? Yo soy un hombre cristiano, soy una mujer cristiana, ¿por qué me está pasando esto? Señor, soy tu hijo. Y en ese momento, ese agotamiento nos va minando la vida espiritual, y ese es el momento en el cual el enemigo comienza a atacarnos de una manera salvaje. Vemos nosotros, por ejemplo, en Deuteronomio 25:18, dice: de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado, y no tuvo ningún temor de Dios. Ahora, si usted es superado por las circunstancias negativas, fíjese bien, hermanos, diarias de la vida, usted no será capaz de pasar a cosas mayores, nuevas, que Dios tiene preparado para nosotros. Por ejemplo, en Jeremías 12:5, si tú corriste con los de a pie y te cansaron, dice la palabra, ¿cómo contenderás con los de a caballo? Y si en la tierra de paz no estabas seguro, ¿cómo harás en la espesura precisamente del Jordán? Una de las principales, hermanos, estrategias del enemigo en el fin del mundo es el desgaste de todos los santos de Dios. La Biblia dice que el espíritu del anticristo, dice la palabra en Daniel 7:25, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo, dice, quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta el tiempo y medio de tiempo.
Hermanos, yo le quiero decir en este momento que usted no está solo. Usted no está solo en la batalla con estas circunstancias negativas que tiene usted en este momento. Sus problemas no son únicos. Muchas personas en la Biblia han luchado con dificultades. Incluso el salmista David dijo, hermanos, en Salmo capítulo 6, verso 6, dice: me ha consumido a fuerza de gemir, todas las noches inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con lágrimas. Aún el apóstol Pablo, ¿verdad? Habló de comenzar, hermanos, que él dice 2 Corintios 11, 27, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre, sed y en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Todo el mundo tiene, hermanos, que circunstancias negativas, hermanos, en su vida personal. La Biblia explica en Isaías 40, 30, 31, los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Fíjese lo que dice aquí. Pero los que esperan en Jehová tendrán que nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Aquí el Señor, a través del profeta Isaías, nos está diciendo claramente, la gente que no tiene la confianza en Dios, hermanos, tiende a fatigarse, a cansarse, a meterse en depresión. Pero la persona que tiene su confianza, su fe anclada en el Cristo de la gloria, dice la palabra ahí que Jehová, hermanos, que los que esperan en Jehová, aquellas personas que saben perfectamente que su recurso es Cristo de la gloria, dice la palabra, los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, dice, levantarán las alas como las águilas, correrán, dice, y no se cansarán, no se deprimirán, no se meterán en tensión, no se meterán en problemas de desánimo, dice, caminarán y no se fatigarán, dice la palabra. Quiere decir que nosotros, hermanos, el recurso de nuestra vida, para nosotros como cristianos, es Jesucristo. Nosotros podemos poner nuestra confianza en nuestra fuerza, en nuestro intelecto, hermanos, en nuestros estudios profesionales, pero eso cambia, eso se desbarata, eso no se termina. Pero nosotros tenemos un recurso muy grande que es Cristo de la gloria, que Él dice, no te dejaré ni te desampararé. Quizás a lo mejor tú tienes problemas ahorita, problemas de matrimonio, que hay pleitos, hay iras, hay, hermanos, golpes, hay, hermanos, una situación, violencia interfamiliar, y tú ya te estás cansado y no sabes qué hacer. Yo te digo una cosa, Cristo de la gloria tiene la solución para tu vida. Él dice claramente, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y dificultosas que tú no entiendes. Hay muchas circunstancias, hermanos, en la vida que se pueden prevenirlo de experimentar un nuevo comienzo, si usted se le permite hacerlo. Si Dios, hermanos, siempre Él va a tener, hermanos, que la intención de ayudarnos a nosotros en cualquier situación de nuestra vida, pero nosotros tenemos que permitírselo. La Biblia dice, ¿verdad? Venid a mí los que estén trabajados y cansados, y dice el Señor, y yo te haré descansar. Yo creo que Dios es un Dios bueno, pero nosotros tenemos que darle la oportunidad a Dios que nos dé, hermanos, que permitirle a Él que entre a la escena de nuestra vida y Él pueda cambiar lo que nosotros no podemos cambiar. Llegando a la victoria, en el libro de Marcos hay una historia de un hombre cojo que había que romper las difíciles circunstancias a fin de recibir un nuevo comienzo. Las circunstancias que enfrentaban ellos son similares a las que nosotros enfrentamos ahorita mismo, por lo que podemos aprender, hermanos, que de ese tipo de experiencia. Si nos vamos hacia ahí en su Biblia, nos vamos al libro de, hermanos, de la palabra, ahí nos habla la palabra claramente, nos dice, entró Jesús otra vez a Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabía ni aún en la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico, y hermanos, que era cargado por 4 personas. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús, fíjese bien, la fe de ellos dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solamente Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esa manera dentro de sí mismos, les dijo,
¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico esto. A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraban y glorificaban ¿a quién? A Dios, diciendo, nunca hemos visto cosa tal. Ahora, un relato paralelo precisamente de esta historia está en Lucas capítulo 5, 17, declara que el poder del Señor estaba presente para sanar, porque Jesús estaba compartiendo la palabra de Dios. Cuando Jesús entra, oiga bien esto, hermanos, en la escena, crea expectativas de que las cosas pueden cambiar. Las personas son atraídas a la palabra debido a la manifestación del poder de Dios. Aquí decíamos nosotros que tenemos que darle oportunidad a Dios que entre a la escena de nuestra vida para que Él arregle. Si hay un problema matrimonial ahí, dice, ¿verdad? Un lema que yo tengo es, si no somos un trío, somos un verdadero lío. Tú tienes que darle oportunidad a Dios que entre a tu matrimonio y cambie lo que tú no puedes cambiar. Hay gritos, hay, hermanos, que gritería, hay resentimiento, hay ira, y no ha habido un cambio, no ha habido un nuevo comienzo. Dale oportunidad a Dios para que Dios te pueda cambiar esa escena que no es correcta, porque donde hay celos, contiendas, disensiones, ahí no está el Espíritu de Dios, ahí está una obra animal, diabólica y satánica, porque ahí no está el Espíritu de Dios. Tenemos que decirle, Dios, ven a la escena de mi vida, a la escena de mi familia, para que tú cambies lo que yo no puedo cambiar. Y de hecho, usted sabe perfectamente que no ha podido cambiar nada. Usted quiere cambiar al esposo, quiere cambiar a la esposa, nunca lo va a lograr. El único que lo puede hacer es Dios, y nosotros tenemos la responsabilidad de orar por el esposo o por la esposa para que haya ese tipo de cambio. Ahora, la Biblia dice que usted es el templo ¿de quién? De Dios, ¿sí o no? Dice la Biblia en 1 Corintios, ¿verdad? 3:16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora ¿qué? En vosotros? Oiga bien, hermanos, el mismo poder de Dios presente en la casa ese día, ¿verdad? De este hombre, ¿verdad? O sea, cuando lo bajan ahí para que reciba bendición de Dios, ese mismo poder usted lo necesita porque es templo del Espíritu Santo. Y así como esos hombres bajaron al paralítico para que ese hombre fuera sanado, hermanos, en esa casa es la misma situación. Dios está entrando a la escena, a tu casa personal, para poder cambiar lo que tú no puedes cambiar y tengas un nuevo comienzo. El enfermo en este relato tenía que superar muchos obstáculos para llegar a Jesús. Las circunstancias difíciles, las barreras que se enfrentaban son similares, hermanos, a las que nosotros tenemos que superar para tener nosotros un nuevo comienzo. Vamos a ver barreras para un nuevo comienzo. Vamos a ver 3 puntos, que es una barrera humana, una barrera física y una barrera de la tradición. Vamos a darle lugar a la pastora Lluvia. Una barrera humana. Hay tanta gente a veces amontonada que no nos deja pasar, no nos permite hacer lo que tenemos que hacer, que es llegar a Jesús. Muchas de las veces nosotros nos encerramos tanto en las circunstancias, en las cosas que no nos dejan avanzar. Aleluya. Que no nos dejan tener un nuevo comienzo, ¿verdad? Hay que pensar en un minutito en la barrera humana entre usted y su nuevo comienzo. Es que las palabras de incredulidad emitidas por las demás gentes, la gente puede haber dicho las palabras negativas sobre usted, decir, no, nunca va a cambiar, siempre es lo mismo, y no le permitimos al Señor que cambie esas circunstancias. La relación impía con alguien en la creación de circunstancias que están bloqueando el camino hacia un nuevo comienzo. No dejes que nadie te diga las cosas no pueden cambiar. No deje que nadie en el camino de su nuevo comienzo. Hacer todo lo necesario para entrar a la presencia de nuestro Maestro y recibir un nuevo comienzo. Así es. Una barrera física. Este hombre no tenía la capacidad física para llegar al Maestro. Estaba postrado en cama. Él fue encerrado totalmente en su casa. Este hombre y sus amigos no se detuvieron, sin embargo, los amigos lo llevaron hasta el lecho. Hicieron una
apertura y lo bajaron a través de ella. Jesús, lo que fuera, este hombre estaba decidido a tener un nuevo comienzo. ¿Qué estamos nosotros dispuestos a hacer para tener un nuevo comienzo? Lo primero, pues venir a un arrepentimiento genuino, ¿verdad? Pedirle perdón al Señor, decirle, Señor, sé que he cometido errores, sé que he hecho esto, sé que he hecho lo otro, para poder nosotros tener un nuevo comienzo. La barrera de la tradición, abriendo el techo y la bajar al hombre a Jesús. Definitivamente se rompió el orden del servicio. Cuando usted está lo suficientemente desesperado como para romper a través de la barrera que se separa del nuevo comienzo, enemigos religiosos convirtieron este incidente en una disputa teológica. Puede que tenga que romper las barreras de la religión o los rituales en los que usted creció con el fin de eliminar las circunstancias negativas en su vida. El techo tuvo que ser sacrificado. A veces solo se puede romper a través de sus circunstancias negativas, a costa de sacrificar su racional, el razonamiento lógico, materialista. A veces es costoso abrir el techo. La ocasión de gastos de dinero a alguien. ¿Está usted dispuesto a hacer lo que tiene que hacer a pesar del costo para obtener su nuevo comienzo? ¿Está dispuesto a dejar de lado las tradiciones de la religión o la cultura, las dudas o los temores que lo mantienen vinculado con el pasado y enredado en las circunstancias negativas? ¿Qué estamos dispuestos nosotros a hacer para tener un nuevo comienzo? A veces no estamos dispuestos a nada y no le permitimos al Señor que Él haga lo que tiene que hacer en nuestra vida para empezar de nuevo. Preferimos quedarnos estancados y decir, no, yo de aquí soy, de aquí no me mueven, y no. Preferimos la comodidad, y nosotros tenemos que romper toda barrera, romper todo lo que sea necesario para empezar de nuevo. Es muy importante que nosotros entendamos claramente que hay barreras, ¿verdad? Así como este paralítico tuvo que sortear muchas barreras para poder llegar al maestro. De esta misma forma, decía mi esposa, una barrera, ¿verdad?, humana. Estamos hablando de una barrera física, estamos hablando de una barrera de tradición, pero también hay una barrera de prejuicios. A veces no superamos las circunstancias negativas, ya que tratamos de dictarle a Dios lo que tiene que hacerse. Tratamos de decirle a Dios lo que nosotros creemos, cuáles son los cambios necesarios. Los hombres no están, hermanos, los hombres en esta historia trajeron a su amigo a recibir para esa curación. Esa fue la razón por la cual ellos vinieron. Se espera que Jesús tocara a su amigo y lo levantara. Jesús vio la fe de estos hombres y fíjese bien, pero no había otra barrera que es más importante, y es la barrera del pecado. Cuando nosotros estamos hablando de una barrera de prejuicios, ¿qué es lo que pasa? Nosotros tenemos que quitar todo el prejuicio que tenemos nosotros para poder buscar, hermanos, que la solución a nuestros problemas. Por ejemplo, en este momento a lo mejor tú tienes el problema con la familia, con un matrimonio, ¿verdad?, que se está desboronando, que está ya casi en crisis, ¿verdad?, ya de romperse totalmente. Pero muchas veces tú no buscas la consejería, hermanos, ¿de qué? De un ministro que sea calificado, un ministro, un anciano que tenga experiencia en problemas matrimoniales. Y muchas veces tú tienes esa barrera que no quieres exponer el caso por la razón de que te da vergüenza que la gente se dé cuenta que tú tienes un problema con tu marido o con tu mujer. Hermanos, tenemos que romper esa barrera. Tenemos que ir a una gente calificada, primeramente a Dios, lógico. Pero también tenemos que ir con gente calificada. Tú tienes un pastor, tienes una persona que te puede aconsejar, tienes que ir. ¿Por qué? Porque muchas veces tanto es el orgullo que tiene el hombre y la mujer que no permiten, ¿verdad?, buscar una solución. Siempre están buscando un culpable. Y al buscar un culpable nunca va a haber una solución para su matrimonio.
Nosotros tenemos que romper esa barrera de ¿qué? De prejuicios y entender claramente que tenemos que pedir asesoría para cambiar esa circunstancia negativa en nuestra vida y que realmente haya unidad en el esposo y en la esposa. Y lo más bueno, hermanos, de todo esto, cuando hay una solución, una unión, nuevamente, una reconciliación en el esposo y la esposa, vamos a ver, o sea, los cambios y los beneficios. Los hijos y las hijas van a ver que el papá y la mamá ya no gritan, ya no se están peleando, ya no se golpean. ¿Qué es lo que va a pasar? Ellos van a entender claramente que Dios está haciendo un milagro precisamente con sus padres, que deben de ser modelos para ellos. Vemos otro punto más importante, que es la barrera del pecado. El pecado del enfermo era un gran obstáculo para su avance hacia una nueva vida, un nuevo comienzo. Este hombre estaba enfermo físicamente, pero también existía también la enfermedad espiritual del pecado. Jesús trató con su primer pecado. Él siempre se refiere a las causas profundas, no solo a los síntomas superficiales. Dice la palabra, ¿verdad?, que Dios conoce el corazón de la gente, ¿sí o no? Cuando el Señor va a tratar, hermanos, una circunstancia negativa en nuestra vida, Él no ve lo superficial, Él ve realmente cuál es la raíz precisamente del problema. Y Él va al grano, Él no anda con, hermanos, que buscando por las ramas, Él va directamente, hermanos, que a los problemas que tiene el hombre y la mujer. En este caso, no había necesidad de un cambio interior. El perdón de su pecado, curar su pecado, fue la curación de la enfermedad de su alma. Oiga bien, hermanos, el pecado había levantado una barrera espiritual entre el hombre y Dios. Sabemos esto por el hecho de que Jesús le perdonó ¿qué? Los pecados a este paralítico. Además de la curación de su cuerpo, existen problemas espirituales de pecado, de perdón, de amargura, etcétera, que han contribuido a su situación negativa. Si es así, eliminar las barreras pidiéndole a Dios que te perdone y Él te dará precisamente un nuevo comienzo. Muchas veces no hay solución, hermanos, a los problemas matrimoniales, a los problemas con los hijos, precisamente porque, hermanos, existen problemas espirituales. ¿Cuáles son los problemas espirituales? A lo mejor tú tienes un resentimiento muy arraigado en tu corazón y no has pedido perdón ni has perdonado a nadie. A lo mejor tu esposo se fue con otra mujer y tú estás amarrada ahí. Vas a la iglesia, levantas tus manos, pero viene el recuerdo de esa imagen, de esa escena en la cual tu esposo te hirió y en ese momento dejas de recibir la bendición de Dios y te amarras en el resentimiento y llega un momento en el cual ese resentimiento te puede provocar problemas psicosomáticos que son problemas de asma, de taquicardia, problemas de depresión, tanta cosa que viene por esa emoción que tenemos nosotros. Hermano, hermana, tenemos que presentársela a Dios, tenemos que decirle al Señor, Señor, perdóname porque tengo resentimiento, perdóname porque no puedo perdonar a mi esposo, no puedo perdonar a mi esposa, perdóname, Señor, porque tengo un pecado y eso es lo que está impidiendo que yo reciba la bendición de Dios. Dios tiene la solución a tu problema. Pero hermano, nosotros tenemos que ser honestos delante de Dios y pedirle al Señor que nos ayude a superar esos problemas espirituales que no hemos podido, hermanos, no hemos podido desarraigar de nuestra vida personal. Vamos a un video musical y regresamos, o sea, en un momento más. Dios les bendiga. Hemos regresado nuevamente, ¿verdad?, para retomar el tema de un nuevo comienzo, ¿verdad? Y lo estamos manejando con el problema del paralítico, ¿verdad?, que tuvo que sortear muchas barreras para poder llegar al maestro. Tomamos un momento también para mandarle un saludo a Joel Saldaña, Viridiana, su esposa, que ellos son el presidente de la Alianza Ministerial Evangélica y nosotros como pastores estamos representando a la Alianza Ministerial Evangélica aquí en su programa del canal 38 Unidos en Cristo. Seguimos con el tema y vamos a ver que este hombre que está teniendo diversidad de barreras como nosotros como cristianos tenemos en nuestra vida diaria, diferentes, ¿verdad?, barreras en nuestro caminar, pero vamos a ver a otra barrera mental que es tal vez el mayor obstáculo que tendrá que abrirse paso para cambiar las circunstancias de su vida y es una barrera mental. Oiga bien, el cojo se había resignado a estar postrado en cama por el resto de su vida. Esa es la manera en que había sido en el pasado, dice, y que es la forma en que pensaba que sería el futuro, es decir, hasta que vino Jesús. Usted puede haber estado en una situación difícil tanto tiempo que ha perdido la esperanza
de que las cosas puedan cambiar. No pierdan la esperanza. Se va a crear una barrera mental para esa liberación. La esperanza, hermanos, es muy importante para nosotros. Por ejemplo, Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Quiero que ponga atención, hermano que está viendo este programa, quiero que escuche esto. La esperanza da sustancia a su fe. Sin esperanza, su fe no tiene sustancia. Si usted piensa que las cosas no pueden cambiar, usted está sufriendo sobre todo por una crisis de esperanza más que por una crisis de fe. ¿Qué quiere decir esto? Hay gente que dice, hermano, yo ya perdí la fe, el problema no se puede solucionar. Hay situaciones difíciles en mi vida, hay droga en mis hijos, mis hijos se han ido y están viviendo una vida de promiscuidad, de libertinaje. Ya no tengo esperanza. Ahí nos está diciendo la persona que perdió la fe. Hermanos, perdió la esperanza y al perder la esperanza, hermanos, que no puede tener fe. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado. La esperanza da sustancia a su fe. Dijimos, sin esperanza, su fe no tiene sustancia. Ahora, si usted piensa que las cosas no pueden cambiar, usted está sufriendo sobre todo por la crisis de esperanza más que una crisis de fe. Por ejemplo, pídale a Dios que elimine las barreras mentales, que le fortalezca espiritualmente en su mente y renueve su esperanza para que su fe tenga la sustancia necesaria para creer, hermanos, que Dios va a crear un cambio en su vida personal. ¿Cuáles son las barreras mentales? No se puede. Ve la situación, la circunstancia, no se puede. Eso lo podemos poner, o sea, por ejemplo, en el terreno de Pedro, ¿verdad? Cuando él va, ninguna persona había caminado sobre el agua. ¿Qué le dice, verdad, Pedro? Yo quiero ir a donde estás tú, maestro. Y en ese momento Pedro comienza a caminar arriba del agua, ¿verdad? Y sus ojos están viendo al Cristo de la gloria. Por eso dice la palabra, puesto los ojos en el Creador y consumador ¿de qué? De la fe, ¿sí o no? En el momento que nosotros veamos, ¿verdad?, al Cristo de la gloria, Dios provoca una esperanza en nosotros. La esperanza de recibir algo de parte de Dios. Era exactamente lo que estaba pasando con el cojo. Él estaba, hermanos, con una esperanza de que al llegar a la presencia de Jesús, él iba a ver un cambio, iba a haber una liberación, iba a haber una sanidad, ¿sí o no? Pedro, cuando va caminando sobre el agua, dice, ¿verdad?, la palabra, que en ese momento Pedro comienza a ver, hermanos, que la circunstancia, ve que va caminando en el agua y que nadie había podido caminar en el agua. Ese era un hecho sobrenatural. Pero en el momento que él ve la circunstancia, inmediatamente se hunde y comienza a gritar, Señor, sálvame porque me ahogo, ¿sí o no? Es exactamente lo que está pasando aquí. Tenemos que pedirle al Señor que elimine cualquier barrera mental que haya en nuestra mente, en la cual la mente nos dice, no se puede, no se va a lograr nada, esto no se va a componer. Nosotros al poner esas barreras mentales, ¿qué es lo que estamos haciendo, Lluvia? Pues no le estamos permitiendo al Señor que Él obre, ¿no? No estamos viendo más allá de lo que podemos o de lo que el Señor puede hacer por nosotros, ¿no? Porque, promesas. Dejamos de ver lo que Dios tiene en sí para nosotros. No le permitimos que haga lo que tiene que hacer. Por eso aquí decíamos que la esperanza da sustancia a su fe, ¿sí o no? La esperanza provoca paciencia y la paciencia produce fe, ¿sí o no? Entonces, es muy importante, hermanos, quitarnos las barreras. No se puede, no va a cambiar. Este hombre nunca va a cambiar, aunque vuelva a nacer, no va a cambiar. Esa mujer es gritona, es agresiva, nunca va a cambiar. Estamos poniéndonos barreras mentales que nosotros mismos estamos provocando que la bendición no venga a nuestra vida personal o que no haya ese cambio que Dios quiere operar. Cuando nosotros, hermanos, tenemos esperanza, decimos, Señor, mi esposo, mi esposa tiene actitudes negativas, me hiere, me está agrediendo constantemente, pero yo tengo esperanza, Dios, que tú lo vas a cambiar. La única razón mía, la única actitud mía es ponerme a orar, ponerme a interceder por mi marido para que tú hagas el milagro grande para que mi esposo y mi esposa cambien. Ese es el procedimiento, hermanos. No es tratarlo de cambiar a través de gritos y a tratar de cambiarlo a través de reproches. Nosotros tenemos que hincarnos, comenzar a clamar a Dios y poner, hermanos, en nuestro corazón esperanza
para que esas barreras mentales se salgan a un lado y Dios pueda operar el milagro de cambiar a tu esposo y a tu esposa. Es muy importante esto. Ahí, ¿verdad? Por ejemplo, la barrera de imposibilidades. Este hombre, este paralítico, superó la barrera de las imposibilidades cuando respondió en obediencia. Oiga bien, cuando respondió en obediencia y se levantó de su lecho y anduvo. Los amigos pueden ayudarte a que llegues a Jesús. Se puede consolar y estar junto a usted en circunstancias difíciles, pero llega el momento en el que usted debe elevarse por encima de las circunstancias en el poder del Señor, ¿sí o no? Va a haber hermanos y hermanas que te van a apoyar, pero va a llegar un momento en que tú tienes que decidir obedecer a Dios y cambiar las circunstancias de tu vida. Jesús le dijo al hombre, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. A pesar de que no había caminado antes, aunque mentalmente le parecía imposible, hermanos, le respondió de inmediato en obediencia a Dios y tomó su lecho y se fue dando gloria a Dios. Jesús está diciendo a usted hoy cómo lo hizo este hombre, cómo le hizo a este hombre cojo. Dijo, levántate en victoria sobre las circunstancias de tu vida. Quiero darte un nuevo comienzo. Eso es lo que está diciendo Dios, ¿sí o no? Amén. Cuando nosotros obedecemos, Lluvia, obedecemos la voz de Dios, ¿qué es lo que nos está dando a entender Jesús? Cuando nos dice, levanta, toma tu lecho y anda, ¿qué quiere decir? Pues que tenemos que ser obedientes. No ver las circunstancias. Ajá. ¿Qué más? Ser obedientes a su palabra, a la convicción que tenemos en Él, para que nosotros podamos ver un cambio genuino también en nosotros mismos. Si porque a veces no dejamos ni le permitimos que haga ningún cambio, porque nuestra propia naturaleza nos dice, no puedo. Pero sabemos que en el Señor somos más que vencedores y que Él nos puede dar un nuevo comienzo para poder hacerlo. Exacto. Vamos a ver ya el resto de este tema es ver 7 pasos para poder cambiar. Primer paso, vemos por ejemplo, vamos a examinar otra cuenta bíblica que ofrece medidas prácticas para cambiar sus circunstancias. Estos pasos se han extraído de la historia del ciego Bartimeo. Por ejemplo, vemos nosotros Marcos 10, 46, 52, dice, entonces vinieron a Jericó y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús, Nazareno comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más fuerte, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, dice, deteniéndose, mandó llamarle y llamaron al ciego diciendo, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces arrojando su capa se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. ¿Cuáles son los pasos para que nosotros podamos cambiar, hermanos, y tener un nuevo comienzo? Si tú quieres cambiar tanto grito, tanto problema, tanto reproche en tu hogar, tienes que seguir estos pasos para poder entender claramente que tienes que cambiar. Si tú deseas que haya un cambio, tenemos que sujetarnos a lo que Dios nos dice y los pasos necesarios para hacerlo. El primer paso es asumir la responsabilidad de las circunstancias de tu vida. Al asumir la responsabilidad no significa necesariamente que las circunstancias en las que se enredan son su culpa. La palabra responsabilidad significa simplemente la capacidad de respuesta. Bartimeo no era responsable de su condición física, pero asumió la responsabilidad de que las cosas podían cambiar. Se dio cuenta. Dice, yo soy ciego, soy un mendigo y quiero que las cosas cambien. Si quieres posesionarte por las cosas nuevas, entonces hay que admitir que sus actuales circunstancias tienen que cambiar, ¿sí o no? ¿Qué es lo que pasa? Tú tienes que entender, Lluvia, tenemos que entender claramente que si tenemos un problema de problemas familiares, tenemos que asumir que hay un problema, claro, pero que nosotros tenemos el deseo de que cambie ese problema. Si nosotros sabemos que nuestros hijos andan en drogas, en problemas graves, tenemos que asumir que hay un problema y tenemos que decirle, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí.
Y dice la palabra que, hermanos, Bartimeo le estaba clamando a Dios y dice la palabra que Jesús se detuvo, ¿sí o no? Y lo mandó, ¿qué? Lo mandó llamar. ¿Para qué lo mandó llamar? Para darle la solución, ¿sí o no? Es la misma situación con nosotros. Tenemos que asumir que tenemos un problema. Si tenemos pecado en nuestro corazón, tenemos que asumir que tenemos un pecado, pero que nosotros deseamos cambiar, ¿verdad? Ese pecado, quitarlo de nuestra vida y vivir una vida que en santidad, como Dios lo quiere para nosotros, ¿sí o no? Ahora, el segundo paso para ver un cambio, ¿verdad? O sea, de un nuevo comienzo, es creer que las cosas pueden cambiar. Bartimeo había estado ahí, hermanos, por años, ciego y mendigo. Es posible que haya estado en circunstancias negativas durante muchos años. Su problema de salud puede ser crónica. Es posible que haya estado en terapia para trastornos mentales o emocionales durante su vida, ¿verdad? Pero en una década es posible que haya vivido en la pobreza toda su vida y haya sido atrapado en una mala relación desde hace años. En cambio, el cambio solo llega cuando usted tiene fe para creer que las cosas pueden cambiar. Si usted no tiene fe y luego ora como el hombre en Marcos 9:24, Señor, creo y ayuda en mi incredulidad. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos que tener fe que las cosas van a cambiar. Si nosotros estamos confesando con nuestra boca que las cosas no van a cambiar, nosotros mismos hemos puesto una barrera mental y esa barrera mental no permite que Dios traiga solución a nuestras peticiones o a nuestros problemas que tenemos en el hogar. Es que pienso yo que primero que nada tenemos que reconocer lo que somos delante de Dios, a lo que hemos llegado y reconocer nuestro pecado, nuestras fallas, nuestras debilidades, para que podamos, más bien para que el Señor pueda actuar en nosotros y cambiarnos, ¿no? Es como, por ejemplo, si viene un vecino y te toca la puerta, lo único que va a pasar es que tú tienes que abrirle la puerta para darle acceso a tu casa, ¿sí o no? Es la misma situación. Mientras tú no le abras la puerta al Señor Jesucristo para que Él venga y cambie, y aparte que tú sepas que Él va a cambiar, o sea, el entorno de tu vida, ahí se provoca el milagro de ¿qué? De liberación, de unidad y todo ese tipo de artimañas que Satanás ha usado ¿para qué? Para destruir matrimonios, para destruir hijos, para destruir iglesias. En ese momento Dios trae la liberación y viene, hermanos, que la victoria para nosotros. Amén. El tercer paso, ¿verdad? Para cambiar es clama a Dios. Bartimeo empezó a gritar porque creía que las cosas podían cambiar. Si usted no clama por un cambio, entonces las cosas no se quedan como están, no va a haber cambio. ¿Qué ha conseguido con su silencio? Su negativa a tratar con las circunstancias de su vida, ¿dónde lo han metido? ¿Qué ha pasado? Por no clamar, por no buscar la solución a su problema, usted está ahí metido, no ha cambiado nada. Eso va a poder, o sea, hasta años y años y no va a cambiar y se va a hacer crónico el problema. Entonces, así como Bartimeo clamó, ¿verdad? Porque él sabía que al clamar, el Cristo de la gloria lo iba a oír. Y al oír ¿qué es lo que iba a pasar? Jesús iba a detener y le iba a dar el milagro, ¿sí o no? Nosotros si tenemos un problema, hermanos, tenemos una situación. Fíjese, le voy a dar un ejemplo. Hace poco una persona me habló, una hermana me habló, dice, hermano, tengo muchos problemas. Ahorita la situación se está poniendo muy difícil a mi vida personal. Parece que todo se me vino encima. ¿Y sabe lo que estoy pensando? Estoy pensando de ir a ver que me lean las cartas, a ver qué está pasando con mi vida. ¿Se da cuenta el error tan tremendo? En lugar de clamar a Dios, están buscando ¿qué? Hermanos, que herramientas de Satanás para buscar. ¿Por qué? Porque ya perdieron la esperanza. Usted no pierda la esperanza, hermano. No pierda la esperanza, hermano. Usted debe, así como Bartimeo, tiene que clamar para que Jesús le oiga, ¿sí o no? Y Dios siempre, hermanos, el Señor es un caballero, se va a detener y nos va a dar la solución a nuestros problemas, ¿sí o no? Ahora, Bartimeo empezó a gritar, ¿sí o no? Cuando usted clama a Jesús, Él va a cambiar, hermanos, que es sus circunstancias. Usted puede pensar que como Bartimeo que estaba perdido en la multitud, pero Él sabe, hermanos, ¿dónde estamos nosotros? Claro. Siga clamando a Él hasta que cambien las cosas. Pero recuerde, llanto por sí solo no es suficiente. Debe llorar a alguien que puede hacer algo acerca de su necesidad. Ese alguien es ¿quién? El Cristo de la gloria, ¿sí o no? Hermano, con llorar no va a solucionar nada. Usted tiene que tener fe que Dios va a escuchar su llanto
y Él va, hermanos, ¿qué? A solucionar su problema. O no dice la palabra, dice, bienaventurado el que llora, porque recibirá, ¿qué? Consolación de parte de Dios, ¿sí o no? Entonces, nosotros no solamente tenemos que llorar, tenemos que clamar, porque el Cristo de la gloria, acuérdese, hermano, usted puede estar en medio de una multitud y Dios sí sabe dónde está. Puede estar usted en una multitud, en una ciudad tan inmensa, y Dios sabe dónde está. Dios está escuchando que su clamor. La Biblia dice claramente, pacientemente esperé en Jehová, y Él que inclinó su oído y oyó mi clamor, ¿sí o no? Dios nos da, hermanos, qué condiciones. Dice, el que pide, recibe. El que toca, se le abre. El que busca, encuentra. ¿Qué quiere decir? Así como Bartimeo sabía que el Cristo traía la solución para su vida personal, de esa misma manera nosotros tenemos que buscar el tercer paso, que es clamar a Dios, gritarle a Dios. ¿Para qué? Para que Él nos pueda escuchar y pueda traer solución a nuestro problema. El cuarto paso es aclare lo que usted necesita, ¿verdad? En el pasado Bartimeo pedía dinero, pero esta vez no pidió limosna, quería que una vida nueva, un nuevo comienzo, ¿sí o no? Nosotros tenemos el cuarto paso para poder nosotros cambiar, ¿verdad? Y tener un nuevo comienzo es aclarar lo que usted necesita. Porque muchas veces, Lluvia, hay gente que dice, Señor, tú sabes lo que yo necesito, ¿sí o no? Sí. ¿Es correcto o no es correcto? Dice Él en su palabra que antes de que nosotros pidamos, Él ya sabe de lo que tenemos necesidad, pero Él necesita que nosotros le declaremos lo que nosotros necesitamos. Ok, así en el pasado Bartimeo pedía dinero, pero esta vez no pidió limosna, él quería que una nueva vida, ¿sí o no? ¿Ha estado preguntándose por qué las cosas van mal? Nos hemos preguntado, hermano, por qué las cosas van mal en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestra iglesia. Mire, tal vez usted ha estado buscando la rehabilitación, pero lo que usted necesita es el cambio, no la rehabilitación de la antigua, no una forma de vida mejor, no más asesoramiento. Usted necesita una nueva vida. 2 Corintios 5:17 dice claramente, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es. Las cosas que viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Bartimeo aclara lo que necesita. Cuando Jesús le preguntó, ¿qué quieres? Respondió Bartimeo, yo soy ciego, yo quiero ver. Exprese a Dios exactamente lo que necesita, cuáles son las circunstancias en su vida que tienen que cambiar. Nosotros tenemos que ser específicos. Usted puede pensar, el Señor ya sabe, sí, el Señor ya sabe, pero ¿qué Él quiere? ¿Verdad? Que de nuestra boca salga aclarado qué es lo que necesitamos. Si tú dices con tu voz, Señor, yo quiero que mi esposo cambie, anda mal, anda con otras mujeres, y él va a la iglesia y levanta sus manos y eso me enferma a mí. Señor, cambia. Yo quiero que cambies esa situación para mi vida personal y para mi marido. Tenemos que aclarar, hermanos, lo que realmente nosotros necesitamos. Si no aclaramos lo que necesitamos, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a estar divagando, hermanos, en que nosotros tenemos que ser específicos, ¿sí o no? Amén. Bartimeo aclara lo que necesita, ¿sí o no? El quinto paso, no dejes que otros lo desanimen. El quinto paso para tener un comienzo nuevo es no dejar que otros te desanimen. Muchos en la multitud le dijeron a Bartimeo que se callara, pero a él no le importaba, hermano, lo que los muchos le decían, porque la mayoría no siempre tiene la razón. No importa lo que dice la mayoría de sus circunstancias, solo importa lo que Dios dice, ¿sí o no? Ahora, a veces incluso sus amigos más queridos interpondrán o se interpondrán en el camino de su milagro, ¿verdad? Ellos pueden decir, las cosas no pueden cambiar, no se puede hacer nada, nunca se ha hecho, pero incluso sí, como Bartimeo, que nacieron de esa manera, o si ha vivido en circunstancias terribles por años, las cosas cambian, pueden cambiar. Usted puede tener, hermanos, que un nuevo comienzo en Dios. No permita que la gente, hermanos, opine de usted. Usted, hermanos, que no permita que lo desanimen. Bartimeo llegó al lugar que, según dijo, no me importa lo que piensen, estoy cansado de ir por la vida como un mendigo ciego. Ese es el punto mismo donde usted tiene que venir. Usted ya tiene que declarar, hermanos, que ya está harto de lo que está viviendo, que ya está harto de pleitos, de iras, de contiendas, que ya está harto de estar cargando pecado, maldad en su corazón, que ya está, hermanos, que harto de estar viviendo una vida, hermanos, sin propósito. Dios le da un propósito y una vida nueva y un cambio totalmente diferente.
Yo creo, hermanos, que en ese momento ya vamos rumbo, ¿verdad? O sea, ya a terminar este tema, pero yo quisiera, amado, televidente que está ahorita enfrente de su televisor, ya usted no permita que la gente lo desanime, ya usted comience a clamar por su situación, sea claro en lo que usted necesita de Dios y de esa manera usted va a ser, o sea, vamos bendecido por Dios. Amén. Creo yo que nosotros debemos de decirle al Señor lo que realmente necesitamos y entender y comprender nuestra condición delante de Él. Vamos a, nos quedan escasos minutos, pero queremos orar por cada uno de ustedes que están ahí atrás de su televisor, ¿verdad? Atrás de esas cámaras. Yo sé realmente que hay una necesidad muy fuerte y le estamos invitando a que usted ponga su petición, hable al canal 38 y aquí, ¿verdad? Este canal ha sido de grande bendición para mucha gente, para muchos ciudadanos de aquí de Juárez, del Paso, de las Cruces, y aún en el internet se va la señal a muchos países que ni siquiera nosotros conocemos, pero que son gente que necesita a Jesús. Vamos a orar. Padre, te alabamos, te bendecimos, estamos orando por la vida de esta persona que está con problemas de familia, problemas de ira, de contienda, problemas de resentimiento, problemas diversos, Señor, que están, Señor, siendo anidados en el corazón y en la mente de nuestros televidentes. Yo te pido, Jesús, que tú obres en ellos, tú los liberes, pero que ellos, Señor, provoquen en ellos el deseo, Señor, de que abran su corazón, abran su puerta para que tú puedas entrar y hagas el milagro. Bendice a mis hermanos que están viendo este programa y te damos gracias porque tú eres bueno y tu misericordia es grande y poderosa. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús lo hemos pedido.